Hola a todos, estamos en 180 segundos. El tema de hoy es análisis del discurso. Como siempre nos acompaña Ana María Cardona, que nos hablará sobre el análisis del discurso. Hola Sandra, ¿qué tal? Bueno, les voy a contar. Investigando y según la RAE, Real Academia de la Lengua Española, el discurso se define como una cadena hablada o escrita. El fin del discurso es construir un mensaje y les voy a hablar brevemente de las características. Principalmente el discurso tiene una organización transoracional, esto quiere decir que va mucho más allá de una oración y maneja estructuras distintas a las de una oración. El discurso está orientado, tiene un fin, tiene una dirección, la dirección puede variar en el transcurso del discurso. El discurso es una forma de acción, así como decía Isirs respecto a los actos del lenguaje y de habla. Cada enunciado produce un acto y por lo tanto cada discurso también genera una acción. El discurso es interactivo, todo tipo de discurso, ya sea escrito, ya sea oral, pero principalmente se nota en una conversación en la cual hay mucha interacción. El discurso es contextualizado, no es posible que haya un discurso sin contexto. El discurso es tomado a cargo, eso se nota principalmente en los procesos de modalización, en la medida en que los procesos de modalización tienen en cuenta la actitud del locutor y lo que dice respecto al tema y la manera como lo aborda. El discurso está regido por normas, así como todo tipo de acto de lenguaje, esta no es la excepción. Y el discurso está captado en un interdiscurso en la medida en que relacionar un discurso con otros discursos se le da sentido a este y por lo tanto es posible una interpretación. Ana María, entonces retomando, vemos que el discurso también va muy ligado al texto. Carolina, nuestra compañera, nos va a comentar de qué relación tiene con el discurso. Bueno, voy a hablar sobre qué es el texto. La definición del texto empieza primero por gramatical. Es de resaltar que el volumen no caracteriza el texto. El texto puede ser una frase o un refrán, como prohibido fumar o está en venta. Cabe resaltar que su definición no encierra solamente la parte escrita, sino también la parte oral. El texto es un conjunto de signos. Yo me basé en dos lingüistas, uno llamado Beaugrande y Drisler, que dice que todo texto bien elaborado está compuesto de 7 características. La primera característica es que tiene que ser coherente. Esto significa que tiene que centrarse en un solo tema. Tener cohesión, es decir, que tiene que estar relacionado entre sí. Tiene que contar con adecuación al destinatario. O sea, que tiene que utilizar un lenguaje comprensible para su lector. Tiene que contar con una intención comunicativa. Esto quiere decir que tiene que querer decir algo a alguien. Tiene que estar marcado en una situación comunicativa. Es decir, que tiene que tener un contexto claro, o sea, un aquí y una ahora. Tiene que tener relación con otros textos o géneros para que tenga sentido y pueda ser interpretado. Y lo más importante, tiene que tener un grado alto de información para que pueda ser novedoso e interesante para los lectores. Ya la relación que tiene con el discurso es que ellos se unen porque son dos caras complementarias de un mismo objetivo y tienen que tomar a su cargo la lingüística textual. Siguiendo con el tema, es importante, chicas, mencionarles a todos los que nos están viendo que el discurso cumple una función muy importante. ¿Y cuál es? Que tiene como fin comprender a la sociedad. El análisis principalmente comprende a la sociedad. Y es así que el análisis del discurso clasifica los mismos discursos que se producen en una sociedad. Entonces hay diferentes criterios en los que podemos hallar una clasificación del análisis del discurso, como es el lugar social, el grado de generalidad y el nivel de discursivo. Algunas de las clasificaciones, muchas, es primero la tipología homogénea, intermedia y heterogénea. Cuando referimos a la comprensión cognitiva, que abarca lo descriptivo, lo narrativo, lo argumentativo. También está en cuanto a la tipología intermedia, está muy enlazada a la heterogénea. ¿Por qué? Porque posee una organización en focos clasificatorios, como que son la intención de comunicación y las condiciones de proceso y el modo de enunciativo. Entonces también tenemos las heterogéneas, que son esas mismas tipologías, que son las asociadas a criterios clasificatorios muy distintos a la intermedia, que son la intención, la temática y el medio. Otra tipología importante es la tipología enunciativa. En esta de la enunciación va muy ligada a la situación de la enunciación.
en donde se abarca también están tres tipos importantes, son los interlocutores, el momento y está el lugar de enunciación. Bueno, otra tipología, que son 5 las que estoy mencionando la tercera, que es la tipología comunicacional o que se han tratado de clasificar según la intención comunicacional que los anima. Jacobson, lingüista, nombra tipologías basadas a la comunicación, a la intención de la comunicación, que está la referencial, la emotiva, la connotativa, la fática y la metalingüística. Y por último la poética. En cuanto a la literatura, también clasifica su tipología en la intención comunicativa en dos, que son la transaccional, que es la expresión de contenidos, y la interaccional o la interpersonal, que es la expresión de relaciones personales. Otra, la cuarta tipología, la tipología situacional. Situacional determinadas por la actividad social. Entonces aquí vemos el lugar y el sector. Vemos que el lugar puede ser hospitales, escuelas, y los sectores pueden ser los géneros periodísticos, que es más ligado a las conversaciones. Entonces, los lugares los denominamos como géneros institucionalizadores, y los géneros de por sector son los géneros efectivos, que son, como les comentaba, que son los de conversaciones, que están lo de géneros políticos, géneros periodísticos. Ya pasando a la última tipología, vemos la tipología de género discursivo y análisis. Aquí vemos la actividad del habla como efectiva para producir el género del discurso, el género del texto, y hablamos de géneros primarios, que son las conversaciones, las interacciones de la vida cotidiana, y veamos los aspectos secundarios, los géneros secundarios, que son los discursos y los géneros científicos, literarios. Entonces, en cuanto a la gramática, define esas tipologías en varias tipologías. Vamos a nombrar algunas, ya nos ampliamos. Está la interacción interpersonal, que son las conversaciones familiares, la interacción informativa, la interacción científica, la interacción culta, la interacción indirecta. Finalmente, hay algo que se llama hiper, que son formatos que sean desplegados en un tiempo determinado, como son las cartas, como son un diario, un diálogo, que son en un tiempo determinado. Bueno, finalmente, concluyendo sobre lo que es las tipologías del discurso, sabemos que las tipologías no se limitan solamente en definirse por tipología, sino que es un amplio gama que siempre se está definiendo. Bueno, chicas, entonces, ¿qué tal les pareció el tema de hoy? Muchísimas gracias, Santa, me interesó mucho, me parece importante que la gente se interese por el curso. Y entonces en una próxima ocasión alargando esos 180 segundos. Gracias a todos por estar viéndonos el tema de hoy. Gracias, Carolina. Gracias, Ana María. En otra emisión.